Hola, buenos días. El día de hoy les hablaré sobre un libro llamado En el filo de la navaja. Es un libro en idioma español, cuenta con 317 páginas y su autora es la reconocida periodista Yolanda Ruiz. Bueno, en este libro Yolanda lleva a los lectores a historias reales que se escuchan a través de varias personas, de varias voces, donde transmite esa sensación humana que tenemos todas las personas. Ruiz realiza entrevistas a presidentes, ministros, mendigos, víctimas y delincuentes para dar una mejor información, para estar en la fuente. Además de eso, utiliza diferentes escenarios como cócteles, como apartamentos, fincas, dependiendo la entrevista que va a realizar. Bueno, ella relata muchas historias. En este libro se resaltan las vivencias personales de Yolanda Ruiz. Vemos cómo cumple sus sueños de llegar a ser una de las más reconocidas periodistas por su, por su profesionalismo al momento de investigar, al momento de dar diferentes casos de violencia en los años 80, donde ella comienza su vida profesional. Cuenta un poco de cómo es el proceso de ella, cómo ella llegó hasta donde está en este momento, que es la directora del canal de radio RCN. Eh, bueno, pues Ruiz, más que escribir una novela, escribe toda su historia periodística hasta el 2019. Relata, por ejemplo, cuando realizó entrevistas a Pablo Escobar para para hacer como su trabajo especial. Ella tuvo que esperar mucho tiempo para poder publicar ese libro, porque pues, por temas de seguridad no podía. También ella hace diferentes entrevistas y relatos, como por ejemplo lo que sucedió con el avión, donde habla con Pablo Escobar sobre si él fue culpable o no, o quién fue realmente el culpable. También dice en diferentes versiones que, que ha narrado la muerte sin vivirla tan cerca, pero sí estando ahí. Por ejemplo, ella ha estado en los escenarios más trágicos de los años 80. Además, eh, busca desesperadamente la paz y ha enfrentado retos humanos que la han llevado a defender su ética periodística, porque en uno de los capítulos de este libro ella dice o relata cómo le quieren pagar su silencio. Entonces ella habla un poco de todo ese proceso, de cómo negó un dinero. También se puede observar que al leer sus anécdotas se evidencian muchos sentimientos y preocupaciones, pues la autora ha tenido que vivenciar muchas situaciones para poder llegar perdón, a los lectores sin aburrirlos y sin perder el hilo de lo que se está contando, de lo que se quiere llegar, como por ejemplo sus anécdotas encrucijadas a las que se ha tenido que enfrentar. Por ejemplo, ella misma lo dice, y es como preguntarle a Clara Rojas, horas después de haber sido liberada tras 7 años de secuestro, o a Claudia Morales de cuando acaba de denunciar una violación, que son casos muy comunes, pero a la vez muy difíciles como periodista llegarle a esas personas sin herir su sensibilidad,
sin recordar su pasado, que aunque es trágico, se merece ser contado para que otras personas retomen y no caigan en el error de quedarse calladas. También cuenta de cómo abordar la denuncia en un escándalo de la Corte Constitucional, cómo enfrentar los retos digitales de las noticias falsas, que es lo que hoy en día se está vivenciando. También cómo informar sobre el secuestro de periodistas o cómo enfrentar amenazas, pues uno de periodista sufre mucho por contar la verdad. Políticamente se tiene mucha censura, se tienen muchas consecuencias, pues, para las personas que cuentan un poco sobre los sucesos que nadie quiere que se cuente. Bueno, para mí este libro me pareció interesante. Brinda a informar de forma natural lo que ha sucedido a través de los años. Cuenta con una mirada de los sucesos que Colombia tuvo que padecer o está pasando, sin ser amarillistas, pero sí siendo honestos y éticos a través de las diferentes entrevistas, de las diferentes noticias. Y me pareció muy importante porque cuenta detalles, detalle tras detalle, de todo lo que se ha vivido. Yo le daría un 10, 10 de 10. Me parece un excelente libro y se los recomiendo muchísimo. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre una crítica gastronómica que escribí hace poco, la cual llamé Un viaje dulce. Es en uno de mis viajes por mi pueblo natal, visitando a la señora Doris. Luego de 3 horas de camino, llegué a aquella casa. Bueno, realmente es una finca llamada Bella Vista, donde se vive un ambiente cálido, con diversos paisajes, aire puro y también en sus alrededores un paisaje espectacular. Se observa a las afueras de la finca que no es tan lujosa, pero la paz que se vive en ella lo cambia todo. A la entrada tiene como sillas unos troncos y afuera de la casa hay unas zanjas por las cuales baja el agua de la laguna sobrante. Bueno, en el interior de la casa, al fondo se ve un gran comedor unido a la cocina con mallas metálicas, las cuales protegen de que los animales no ingresen al comedor ni a la cocina. Y al ver tras las rejas, tras las mallas, se observan plantas de café, plantas de plátano, las cuales ayudan a que produzcan un olor a naturaleza, las cuales alimentan el alma. Súper, súper, te llena el alma. Además de eso, el ambiente que se vive con la familia de esa finca es espectacular. Bueno, como bienvenida, la señora Doris nos brinda una taza de café tostado en estufa de leña, la cual le da un sabor suave, pero con una tonalidad oscura que confunde a los visitantes, porque uno con verlo siente que el café está amargo, pero realmente es solo la tonalidad que le produce es la estufa de leña, pues es un tostado natural, no como el que estamos acostumbrados en la ciudad. Bueno, mientras estamos tomando el café, la señora Doris nos comparte un poco de lo que está preparando para el almuerzo y, ya la señora Doris cocina, pues mientras nosotros estamos degustando el café y ella comienza con
Ella comienza con la entrada de un plato dulce o simple, ya es como el gusto de las personas. Es el conocido peto o mazamorra, el cual es servido en una taza mediana con queso rallado, canela en polvo y pues como les venía diciendo, si les gusta simple o dulce, en este caso yo la consumí con la panela rallada, el cual la panela le da una tonalidad y una textura indescriptible. Es un sabor dulce, pero no es hostigante. No es melcochudo, sino es un sabor dulce que le da la panela. Y como acompañante de la panela, tiene la canela le da un sabor un poco más especial para, para cortar ese dulce, pues no hostigante, pero sí dulce. Y como complemento al almuerzo, la señora Doris nos da papas saladas en porciones medianas, de tal forma que no le quita el protagonista al peto, pero sí le dé un sabor diferente y rico entre sal y dulce. Las papas saladas pequeñas, medianas, para, para no quedar llenos. También tiene eh, como acompañante un trozo de carne frita, dudada con cebolla, la cual le da un sabor diferente pero único, el cual ayuda a que el plato sepa mucho mejor, porque no es un plato solo dulce, sino tiene la combinación entre dulce y sal. Y es un almuerzo típico, es un almuerzo que comúnmente se consume en la ciudad, solo el peto o la mazamorra, pero no se hace como esa unión de lo salado y lo dulce que le da esta señora a este plato. A pesar de ser un plato sencillo, resulta ser muy apetecido, pues, pues la señora en esta vereda, en este pueblo, es muy reconocida por su manjar dulce, por su peto. Y luego de haber estado allí, nosotros como visitantes dijimos, no nos podemos retirar sin que la señora nos prepare su plato reconocido. Entonces nosotros dijimos como que bueno, queremos saber cómo es su especialidad y ella nos fue mostrando paso a paso de cómo era todo el proceso. También nos dice que el toque mágico está en sus manos y es verdad. Uno consume el peto de la ciudad y no tiene esa misma textura, ese mismo cariño que le pone esta señora. Y considero que ese peto es el que me impulsará a volverlo a probar, sea allá o sea en otro lugar, para hacer la comparación y decidir si volveré a ese lugar o lo puedo probar en otros lugares. Para mí es una de las experiencias gastronómicas muy deliciosas que he podido compartir y me gustaría que ustedes la probaran. Me gustaría que no allá en el lugar del que les hablo, pero sí en ciertos lugares para que comparen y hagan sus propias conclusiones. Entonces, invitadísimos a que realicen diferentes pruebas gastronómicas en diferentes lugares y aprovechen. Muchas gracias.